Quiero que me acompañe a orar. Hoy como nunca anhelo que esta enseñanza transforme su vida. Son de esas veces que cuando la palabra cae en tierra fértil, el fruto se ve de inmediato. Te voy a pedir que me acompañes, cierra tus ojos. Si tú quieres que Dios te hable esta noche, díceselo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu cuidado, Señor, porque a lo largo de todo este tiempo, Señor, de este ministerio a tu pueblo, siempre le has sido fiel. Siempre, Señor, has manifestado tu fidelidad para con nosotros. Nos has guardado, nos has edificado, Señor, y estás trabajando con cada uno de nosotros, con cada matrimonio, con cada familia. Nos estás entrenando y nos estás preparando, Señor. Señor, yo te pido en esta noche que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestras vidas, el que nos desafíe y el que nos lleve a la siguiente dimensión espiritual. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor y tome su lugar. Tome su lugar. A partir de este jueves estaré compartiendo una serie de enseñanzas, movido por la dirección de Dios. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia. Cuando Dios permite que un ministerio, la iglesia, una persona contribuya para que el reino de los cielos se ensanche, usted tiene que entender y aprender que tendrá una consecuencia. Cuando el reino de los cielos se establece, el enemigo se levanta. Y el enemigo se levanta molesto y da coletazos, porque cada persona que conozca al Señor es una persona que le arrancamos, es un alma que le arrancamos de las filas de su ejército. Si usted hace memoria, antes de Cristo, de manera consciente o inconsciente, le servíamos al enemigo. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo, ellos tuvieron una baja y el ejército del Señor tuvo alguien que se enlistó en él. De tal forma que habrá luchas, de tal forma que habrá sacudidas, de tal forma que el enemigo estará buscando la forma de detener el crecimiento que Dios está provocando. Y si usted no tiene carácter, escuche, si usted no tiene carácter, el carácter es un rasgo de madurez. Y cuando hablo de carácter no me refiero a ese carácter en que tendrías que manifestar la ira o la contundencia cuando estaba sucediendo algo de lo cual tú no estabas de acuerdo. Cuando hablo de carácter me refiero a la manifestación del mismo carácter de Cristo que está en nuestras vidas. Mire, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, el Señor no viene a pedazos. El Señor no viene por partes. El Señor viene porque tú le abres la puerta y Él viene completo.
Él viene con su carácter, Él viene con su fruto, Él viene con su Espíritu Santo. De tal manera que cuando habita en nosotros el Señor Jesús, el carácter de Cristo ya lo tenemos, pero no estamos permitiendo que se manifieste a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aún mantenemos el carácter de la vieja naturaleza. A partir de este jueves estaré enseñando temas específicos para que usted desarrolle su carácter, porque el propósito que tengo que en los próximos meses el liderazgo de esta iglesia se levante. Lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, ni su misma imaginación lo puede concebir. El Señor dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, y que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son sus caminos, y como consecuencia el destino que nosotros pudiésemos diseñar para nuestra vida dista mucho de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El carácter es un rasgo de liderazgo. Yo no concibo un líder que no tenga el carácter de Cristo si estamos hablando dentro del ministerio. Quizá usted se pregunte, bueno, pastor, yo estoy tan contento sentado en la silla del auditorio. Pero la verdad de las cosas es que Dios te llamó a ser un líder. Porque la necesidad de líderes en la humanidad es una constante. Necesitamos líderes en los empleos, necesitamos líderes en las empresas, pero también necesitamos líderes en las familias. Si las familias hoy en día están padeciendo, es porque no hubo un sacerdocio establecido, es decir, faltó liderazgo. Y de repente nos inquieta y hasta cierto punto nos pudiera llegar a molestar cuando entendemos que hay una ausencia de liderazgo. Y yo quiero decirles algo, cuando hay una ausencia o un vacío de liderazgo, siempre habrá algo o alguien que lo llene. Entonces yo prefiero enseñar para que usted crezca en su liderazgo, desarrolle su carácter y entonces empiece a dar fruto. Porque la palabra dice que en esto sabréis que son mis discípulos, en que daréis mucho fruto. Y yo quiero invitarte, iglesia, para que no nos conformemos con la parte solamente del fruto, sino que vayamos por el mucho fruto. Quiero que vayamos en su Biblia al libro de los Proverbios en su capítulo 20, verso 6. Libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 6. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita palabra de Dios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Le voy a dar lectura a una traducción diferente de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Y dice de la siguiente forma: hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar. Me encanta esta traducción porque la palabra nos está indicando, muchos se presumen de leales. Yo quiero que levante la mano todo aquel que es leal acá, que es fiel. Más vale, ¿no? ¿Por dónde va a brincar la liebre? Mejor me quedo en pausa. La palabra es bien clara, muchos se presumen de leales. ¿Sabes qué es bien fácil decir? Yo soy fiel, yo soy leal. Pero la misma palabra me dice que es tan difícil encontrar a alguien en quien se pueda confiar. Yo quiero hablar esta noche de la parte de la fidelidad. Y quiero llevarte a que tú entiendas el cómo puedes desarrollar tu fidelidad. Cuando hablo de desarrollar la fidelidad, hablo de que donde te encuentres, siempre tendrás la oportunidad de que sea mejor.
En este hermoso proceso hacia el perfeccionamiento, Dios te permite que cada vez seas mejor. Hoy en día es tan raro encontrar a personas fieles, personas en que verdaderamente tú puedas contar, esas personas verticales de una sola pieza que sean consistentes, esas personas confiables, esas personas que tú sabes que puedes contar con ellas en todo tiempo. Estamos viviendo tiempos de falta de compromiso. Y yo quiero asociarte la fidelidad con el compromiso. Porque si no existe un compromiso, es que tampoco hay fidelidad. Y la gente no hace ningún compromiso porque se sabe de antemano que no es fiel. ¿Me está siguiendo? Y cuando hablo de fidelidad, hablo de lealtad. No estoy hablando únicamente de la fidelidad en el matrimonio, estoy hablando de la fidelidad en tus relaciones, estoy hablando de la fidelidad en todos los sentidos, en tu casa, en la iglesia, en tu empleo. En el libro de Mateo nos enseña una palabra bien profunda, no lo tengo en la proyección. Dice el libro de Mateo en su capítulo 5, verso 37, si mal no recuerdo. Dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Y termina diciendo con una frase: todo lo diferente a esto te añadirá problemas. Y sabes que yo lo asocio mucho con la fidelidad. Muchas veces nosotros no sabemos ni cómo ni con quién debemos de ser fieles. Muchas veces nosotros nos atamos con nuestra lengua para tener un compromiso que no te va a añadir más que problemas. Y de repente te das cuenta que tienes que romper tu palabra que dijiste de sí para convertirla en no. O romper tu no para convertirlo en sí. Yo conozco tantísimas personas, inclusive en la iglesia, que el día de hoy siguen luchando para decir que no, cuando deben de decir que no. Y regularmente son personas que están buscando una aceptación, porque hay un vacío en su vida que necesitan ser aceptados de tal manera que todo lo que les pidas te van a decir que sí, teniendo consecuencias terribles. Pero estamos viviendo situaciones donde la gente no se compromete, ni con el negocio, ni con la iglesia, ni en el matrimonio. Estamos viviendo una época de relaciones desechables. Estamos viviendo una época de relaciones que se tiran y se restablecen como cualquier situación. Hoy tenemos noviazgos que no saben con sensatez lo que es el amor. Hoy tenemos amistades que verdaderamente ninguno está dispuesto a dar la vida por el otro. Situaciones y relaciones superfluas, por encimita, sin compromiso. La parte de la fidelidad, el término fiel no es un término muy usado hoy en día. Y si hacemos memoria, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste el término fiel? Es muy posible que te hayas dirigido a tu perro, o que hayas estado en un acto donde tú trabajas, donde le entregaron un anillo a algún compañero que cumplió 10 o 15 años de servicio. Y dicen: estamos agradecidos por su servicio fiel durante 15 años. O quizá las personas que se fueron o están por jubilarse, hacen un acto hermoso y entonces traen a memoria la palabra fiel. Cuando hablo de fidelidad, estoy hablando de personas confiables. Estoy hablando de personas consistentes. Estoy hablando de personas en quien se pueda confiar verdaderamente. Dice la Biblia: todo el mundo habla de lo leal que es, pero verdaderamente es difícil encontrar a alguien en quien se pueda confiar. Y yo quiero que hagamos un ejercicio y les vuelvo a preguntar con sensatez: ¿cuántos de ustedes pudieran considerarse fieles? 2, 3, 4. 4 nomás, 5 por allá. 6. Eso quiere decir que es medio fiel, hermano, así como que.
¿Quién se animaría a escribirme en un papelito los nombres y los teléfonos celulares de 5 personas, amigas suyas? Yo le prometo que el día de mañana marco por teléfono y les pregunto: oye, ¿en realidad tú crees que fulanito de tal es fiel? ¿Cuántos se animan a hacer esta prueba del ácido? Que no sea familia, ¿no? Porque a veces hasta la familia, con la familia tronamos. Hoy estamos viviendo un tiempo de carencia de fidelidad. Usted necesita que puede contar con las personas, pero también las personas necesitan que pueden contar con usted. Hoy quiero hablar de fidelidad. Una persona, usted y yo, podemos tener todo tipo de talentos, capacidades intelectuales, tener una carisma para con la gente. Puedes desarrollar habilidades en tu trabajo que puedes sobresalir. Pero una persona que reúna todas estas características, pero no tenga el rasgo de fidelidad, es decir, no es confiable, termina siendo un inútil. ¿Me está siguiendo acá? La verdad, la fidelidad es algo que debemos de valorar. Esta noche quiero hablarle de 5 aspectos, 5 motivos por los cuales usted debe de esforzarse para desarrollar la fidelidad. La fidelidad es algo que te puede catapultar a la siguiente dimensión espiritual. Y no solo eso, te puede ahorrar tantísimos problemas en tu vida. La primera motivo o la primera causa para tú desarrollar tu fidelidad es para poder ser como Dios. Mira, te voy a dar 5 razones por las cuales tú debieras de desarrollar la fidelidad. Pero si esta razón fuese la única, fuera más que suficiente. La palabra de Dios nos indica que cuando nosotros recibimos a Cristo nos hacemos llamar cristianos. Y la palabra cristiano en su origen es un seguidor de Cristo o un Cristo pequeñito. De tal manera que nosotros debiésemos de anhelar parecernos cada vez más a Él. Esta es una característica que usted tiene que construir en su vida. Voy a hablarle de 3 maneras en que el Señor manifiesta su fidelidad y de la cual nosotros disfrutamos para poder estar este día aquí entre nosotros. Y no solo eso, sino garantizar la vida eterna. Dice la palabra, fíjate bien, Dios es fiel, con el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Gracias a la fidelidad de nuestro Dios, es que nosotros somos salvos. Necesitas entender desde el origen que nosotros estábamos apartados de Dios a causa del pecado. Y dice que por pura fidelidad de Dios, tú fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Dios estableció un puente de reconciliación de la humanidad para con Él, y ese puente se llama Jesucristo. De tal manera que esa fidelidad de Dios nos permite estar hoy reunidos en su nombre y con la garantía de ser salvos. Dice el siguiente verso bíblico que está en 1 Corintios capítulo 10 verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? Fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que nos está diciendo este verso bíblico es que la fidelidad de Dios, escucha, no solamente te garantiza la salvación, sino que te mantiene dentro del estatus de salvo. Porque aquí enseñamos que la salvación se pierde. Si tú te pierdes, si tú te vas al pecado, si tú dejas las cosas de Dios por seguir las cosas del mundo, tu salvación se pierde.
Yo quiero que lo entiendas de esta forma. Tú aceptas a Jesucristo y Él viene equipado con el Espíritu Santo. Si podemos ilustrar esto, el Espíritu Santo estará contigo de manera permanente, contigo a tu lado. En realidad está dentro de ti, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando tú entras, tus pies te llevan hacia lugares donde no debieses de estar. El Espíritu Santo no entra en esos lugares. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, la palabra nos dice que toda tentación no va más allá de lo que nosotros podemos soportar, iglesia. Dios es tan bueno en su fidelidad que dice: yo quiero que tú seas salvo, pero también quiero que te mantengas en mis caminos. De tal forma que yo me voy a garantizar que tú no cargues más de lo que puedas soportar. Oye, la tentación, dice Santiago, que la tentación no es provocada por Dios, porque Dios nunca tienta. Dios nunca te va a llevar a que tengas un momento para pecar. ¿Me estás siguiendo? Habrá pruebas y también habrá tentaciones. Y yo quiero que entiendas esto. Dice que el Señor se va a encargar de detener la tentación en el preciso momento en que tú y yo no lo puedas soportar. De tal forma que si está siendo tentado, el Señor dice: hasta aquí. Hasta aquí. Porque hasta aquí es cuando mi hijo puede soportar. En la fidelidad de Dios. Y posteriormente nos enseña la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oye, el Señor te salva y el Señor te mantiene, escucha, te mantiene dentro de sus caminos, provocando o garantizando, que la presión de la tentación no vaya más allá de lo que tú puedas soportar. Pero por si acaso tropiezas, por si acaso resbalas, por si acaso en un momento de debilidad caes, la palabra me dice que el Señor es fiel y justo. ¿Me está siguiendo? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oye, nos conviene la fidelidad de Dios. De tal manera que nosotros necesitamos desarrollar fidelidad. Si tú quieres parecerte verdaderamente al Señor Jesús, necesitas desarrollar fidelidad. Necesitas saber con quién debes de ser fiel. Necesitas saber que la fidelidad es un rasgo de carácter que te lleva hacia la madurez. Y ese rasgo de carácter que te lleva hacia la madurez desarrolla tu liderazgo. Y hoy estamos hablando de una generación sin compromiso. Y la generación sin compromiso es porque no hay liderazgo. Y en ti está, iglesia, que salgas de ese estatus de comodidad y te comprometas con las cosas de Dios verdaderamente. Y esto va mucho más allá. Yo quiero que tú amplíes el contexto, porque no te voy a hablar solamente desde la perspectiva del ministerio y de la iglesia. Quiero que tú entiendas que la fidelidad, como un rasgo de carácter que te lleva hacia la madurez y a desarrollar tu liderazgo, va a ser una oportunidad de desarrollo en todos los ámbitos de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Así que si tú te quieres parecer al Señor Jesús, necesitas desarrollar tu fidelidad. Dice el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Si yo voy a ser como Dios, no Dios, voy a ser como Dios, tengo que aprender a ser fiel en todos mis caminos, en todos los ámbitos de la vida, y tengo que mostrarme fiel siempre. Una persona en quien se pueda confiar, una persona que sea vertical de una sola pieza, una persona confiable. La segunda causa por la que tú tienes que desarrollar tu fidelidad. La fidelidad es como una certificación
como una calificación, como algo que te faculta para estar en el servicio de Dios. La Biblia enseña claramente que la fidelidad es una calificación para el ministerio. De tal manera que si yo soy infiel, si soy una persona en la cual no se puede confiar, si soy una persona que no se compromete, si soy una persona que, como dice Santiago, me hago como las olas del mar, como que a veces sí y como que a veces no, nada tengo que hacer en el ministerio. Y mira, no te estoy hablando de esto para que tú digas, bueno, como yo soy de esa persona, entonces hablaré con los pastores para decirles que ya no puedo servir porque yo soy infiel. Te estoy trayendo esta palabra a tu mente para que tú te comprometas con Dios e incrementes o desarrolles tu fidelidad. Si tú eres infiel, tenemos la oportunidad de ser fiel. Y mira, Pablo le decía a Timoteo, Pablo le decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo le estaba enseñando a Timoteo, Timoteo, estoy tan agradecido con nuestro Dios, pero yo quiero que tú entiendas que Él consideró que yo era una persona fiel. Por tal motivo me dio la oportunidad de ponerme en el ministerio. Cuando tú entiendas que servirle al Señor es un privilegio, te vas a dar cuenta que verdaderamente es el Señor quien pone los ojos en nosotros. Él es el que nos pone. Y no crea que nomás a los pastores, porque hay una diversidad de llamamientos. Usted sabe que hay 5 llamamientos, pero también no hay una diversidad de dones con la que el Señor equipa a su iglesia. Y de repente no entendemos, bueno, pero ¿por qué Él está haciendo eso? Mira, pues ni preguntes, porque es Dios el que nos pone. De la misma forma como Pablo le enseñaba a Timoteo, y dice, yo estoy bien agradecido, infinitamente agradecido, porque me tuvo por fiel. De tal manera que si tú aspiras a servirle al Señor como debe de ser, necesitas el rasgo de la fidelidad en tu vida. Posteriormente, el mismo apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios, oye iglesia, no voy a poder ir yo. De hecho, ya ni fui. Es por esto mismo, dice, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Y yo quiero que usted entienda que no es que era su hijo de sangre, sino era su hijo espiritual. Porque Timoteo nace en una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó. Entonces le está diciendo a los corintios, te estoy enviando a Timoteo. Él es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Yo necesito que empieces a asociar esto. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, estoy bien agradecido porque le estoy sirviendo a Dios, porque Él me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Pero le dice a los corintios, oye, te estoy enviando a Timoteo porque él es mi hijo amado, pero no solo eso, él es fiel en el Señor. Y él te estará dando testimonio de mí, porque él te va a recordar mi proceder en Cristo. Timoteo va a recordar mi proceder en Cristo de la manera en que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo fue llamado al ministerio por fiel. Y Pablo tomó a alguien y lo envió por fiel. ¿Me está siguiendo? Y posteriormente, Pablo le vuelve a enseñar a Timoteo y le dice, las cosas que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos cerrando el ciclo. Pablo dice, a mí el Señor me puso.
porque me considero fiel. Timoteo, yo te puse porque te considero fiel. Pero Timoteo, ya estoy a punto de partir. El legado de mi vida te lo deposité a ti. Y yo necesito que entiendas que todo lo que viste en mí, delante de muchos testigos, tengas la sabiduría para tomar a hombres que fieles para que continúen el trabajo del reino de Dios. Y yo quiero que tú entiendas esta palabra de Pablo a Timoteo. Esta palabra de la necesidad de identificar esos hombres fieles, hombres y mujeres fieles. Cabemos en esa búsqueda. ¿Me estás escuchando? Porque resulta ser que Timoteo llevó a cabo la instrucción tal cual. De tal manera que esto se ha venido dando y cada vez hay más llamados. Pero para que tú seas llamado necesitas ser fiel. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Tercer causa. El desarrollar tu fidelidad garantiza la bendición de Dios en mi vida. Te lo voy a parafrasear al revés, iglesia. Si tú no has sido bendecido, quizá no estés siendo fiel. Y mira que la fidelidad va más allá de lo que dices y lo que haces. También incluye lo que piensas. Yo quiero que pongas atención con esto. Sabes que tú puedes ser infiel con la cavilación, con el pensamiento. El Señor Jesús estaba enseñando y estaban los fariseos. Los fariseos estaban escuchando lo que el Señor Jesús enseñaba, pero ellos estaban pensando de qué manera iban a diseñar una trampa para el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, que todo lo sabe, incluyendo tus pensamientos, y quiero que pongas atención con esto, porque el Señor conoce hasta tus pensamientos, les dice: ¿qué caviláis? Yo quiero imaginarme esa escena. Los fariseos descubiertos, desnudados, porque ellos sabían que efectivamente tenían una conversación para sí mismos. Estaban pensando en cómo iban a diseñar esa trampa, pero el Señor los descubrió. De tal manera que tú tienes que entender que también eres infiel con el pecado. Y todo acto pecaminoso que te aleja de Dios empieza en el pensamiento. ¿Usted sabía eso? Después del pensamiento baja al corazón y después a tomar acción. Así que si tú quieres ser bendecido, necesitas ser fiel. Es por eso que la palabra nos enseña tantas veces que si tú eres fiel en lo poco, el Señor te pondrá en lo mucho. Pero muchas veces nosotros preferimos esperar estar en lo mucho para serle fiel al Señor en lo poco. Dice la palabra en Proverbios 28:20: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Entendiendo de verdad que es la misma palabra griega de fiel o leal. O sea, el hombre fiel, el hombre leal, tendrá muchas bendiciones. Y esta es una promesa de Dios. Mira, muchas veces pensamos que lo que hacemos para Dios nadie lo ve. Y te voy a decir algo, voy a hablar un poquito del tema ministerio. Hay ciertos ministerios, me da pena usar la palabra, pero creo que es la que aplica. Hay muchos ministerios despreciados. Hay muchos ministerios que la gente no valora, porque cree que los ministerios más importantes se dan en el púlpito y en la plataforma.
Pero la verdad de las cosas, de la misma manera, como no hay un tabulador de pecado, escucha, porque lo mismo malo es echar una mentira que matar a un hombre. ¿Me estás siguiendo? Y tú pudieras decir, pero ¿cómo, pastor? Sí, las dos te llevan al infierno. Las dos. Y en las dos necesitas arrepentirte. Y en las dos necesitas que la sangre de Cristo sea la que te limpie. ¿Me estás siguiendo? De la misma manera, no hay ministerios, iglesia, que uno sea más que otro. Cuanto más un ministerio, es más responsabilidad que otro. Y si estamos hablando que estamos viviendo en tiempos del poco compromiso, entonces nadie le quiere entrar a la responsabilidad. Es por eso que en estos tiempos Dios te está llamando y te está haciendo manita de coche para que vengas y tomes la responsabilidad. Entonces hay gente que no valora los ministerios. Cree que el ministerio de venir y acomodar las sillas es menos que el que toca. Cree que venir a lavar los baños es algo tan denigrante que ni Dios lo ve. Y me está siguiendo, ¿verdad? Y la verdad, cada uno de los ministerios que existen en el reino es con el propósito de ver tu corazón. Escucha, es con el propósito de ver tu corazón para ver si estás listo de llevarte a lo mucho. Porque a veces pensamos que el pastor que predica ya está en lo mucho, y yo que lavo baños estoy en lo poco. De repente permitimos que entren ese tipo de pensamientos. ¿Y sabes una cosa? Yo creo que tenemos un Dios de más. Yo creo que en la medida que manifestemos fidelidad, Dios siempre estará dispuesto para bendecirnos y llevarnos a una siguiente dimensión. Es decir, lo poco y lo mucho es una constante en el reino. Porque lo que para ti fue poco ahorita, para mañana estás en lo mucho, pero eso mucho se convierte en lo poco de nuevo. Porque Dios tiene la oportunidad de llevarte al siguiente nivel. Si tú quieres ser bendecido, necesitas desarrollar tu fidelidad. Proverbios 5:21, los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. Escucha, si tú creías que por cualquier cosa que hicieras para el Señor no lo ve, quiero decirte que todos tus caminos están ante los ojos de Él. Y Él considera todas sus veredas. No hay nada que tú hagas para el Señor que el Señor no lo tenga registrado. ¿Me estás escuchando? No hay nada que tú hagas para el Señor y el Señor no lo tenga registrado. Ahora, Proverbios 25:19. Al igual que un mal diente o un pie cojo, es la confianza en el prevaricador en tiempos de angustia. Al igual que un mal diente, ¿alguien le ha dolido la muela? ¿Alguien se ha lastimado el pie? Dice que así es la confianza en la persona infiel en tiempos de angustia. Oh, y aprende esto. La persona infiel se convierte en un dolor en tiempos de confianza. Escucha, la persona infiel termina siendo como una rencilla. La persona infiel termina siendo como algo que te está impidiendo poder ser bendecido. ¿Me estás siguiendo? De tal manera,
Si yo te estoy diciendo que para ser bendecido necesitas desarrollar tu fidelidad, entonces también puedes entender que la fidelidad es bendición. Pero la infidelidad es igual a problemas en tu vida. ¿Estás siguiendo? Ay, pastor, ¿por qué tanto problema? ¿Son pruebas o tentaciones, pastor? Como dijo el profeta Juan Gabriel, ¿verdad? Ay tú. ¿Sí me seguiste, iglesia? Cuarto, la fidelidad o el desarrollar fidelidad te prepara para cargos de mayor relevancia. Fíjate bien. Nehemías capítulo 7, verso 2. Mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. No está describiendo la posición de Hananías. Está comentando Nehemías que tanto a su hermano y a Hananías les había dado un cargo como jefes de la fortaleza de Jerusalén. Pero más adelante dice cuál fue la característica de ellos por lo cual se hicieron acreedores a esta distinción. Y dice, porque este varón de verdad, ¿qué quedamos que era verdad? Fiel y temeroso de Dios más que muchos. Voy a hablar a la iglesia. Hace 5 años, cuando íbamos empezando en el ministerio, no me van a dejar mentir los que estuvieron con nosotros. Para servirle al Señor había un requisito solamente. Y este requisito era que, pastor, pues ahí está fulanito de tal, ¿cómo la ve? ¿Respira? Sí, adelante. Porque había una necesidad. ¿Está siguiendo? Pero la palabra me está enseñando que para que le des cargos de mayor relevancia a las personas, necesitan tener dos características: la fidelidad, número 1, y ser temerosos de Dios más que muchos. ¿Sí me estoy explicando? Y voy a hacer un paréntesis. Es bien común que se acerquen al pastor o a la pastora y le digan, pastor, ahora sí estoy decidido. Ahora sí estoy decidido. Mire, pastor, sus problemas estarán resueltos. Pues, gloria a Dios. He decidido empezar a servirle al Señor en este ministerio. Yo quiero decirte que son todos bienvenidos y todos tendrán la oportunidad de estar siendo entrenados. Pero vamos a tener la necesidad de dar fruto. ¿Me está siguiendo? Los que están, ya le hicieron. Y esto viene por el aprendizaje, Hay ocasiones que ponemos a personas en lugares que terminan siendo riesgos. ¿Sabe que cuando la gente le sirve al Señor, el enemigo te odia más?
Dice la Biblia en Mateo 25:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Él es el único a quien su Señor ha puesto a cargo de los otros agentes. La semana pasada vino una persona y me dice: pastor, yo vengo de otra iglesia, pero me encantaría congregarme con usted. Le pregunto, pero ¿a qué se debe tanta agresividad? Me dices que no estoy cómodo en la iglesia porque tengo muchas ganas y tengo un hambre y una pasión en mi corazón por servir en un ministerio que en aquella iglesia no existe y en la de usted sí existe. Muy interesante. Entonces mi respuesta siempre es la misma. Oye, nosotros somos llamados a establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios es obedecer a Dios haciendo su voluntad. La salvación de las almas, la restauración de los perdidos y provocar un avivamiento en la ciudad. Eso es el reino de Dios. Y tú pudieras calificar como una persona que se va a restaurar. Sin embargo, debo decirte lo siguiente. Esta iglesia está diseñada para alcanzar a gente que no conoce al Señor. Entonces tú vas a venir a ser como un injerto. Y los injertos a veces pegan y a veces no pegan. Con esto te quiero decir, es que en la iglesia hay una visión bien definida y no va a venir una persona a moldearla, ni siquiera a opinar sobre ella. Porque de repente cometemos el error de querer compartir lo que uno piensa. Y no se ofenda, pero como si a Dios le interesara lo que pensamos y lo que sentimos y lo que queremos. En realidad a Dios le interesa que usted crezca por encima de nuestra comodidad. Dios en su amor y su misericordia también nos garantiza una vida en abundancia, pero lo prioritario es que crezcamos por encima de nuestra comodidad. De tal manera que esta persona dice: no, estoy decidido, pastor. Es más, ya hablé con el pastor y me dio una carta de recomendación y lo que tú quieras. Yo me pongo a pensar, cuando un pastor da una carta de recomendación es que le da mucho gusto que se vaya. Y le dije: está bien, nomás que tienes que entender algo. Tú no puedes llegar a este lugar a servir porque yo no te conozco. Lo primero que tienes que llegar a hacer es a discipularte, porque ahí yo voy a ver si verdaderamente amas a Dios o estás buscando un trampolín para muestrar. ¿Y cómo es esto del discipulado? Pues es una vez por semana, es un instituto teológico por extensión. No tienes idea, toda la gente que entró a INSTE se les ve una brillantez impresionante. Y tú no vas a ser la excepción. Oh, pastor, pero es una vez por semana, de repente mis tiempos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Se lo hizo agua a la canoa. Entonces yo aprendí que verdaderamente la fidelidad es lo que nos va a permitir ocupar cargos en el reino. Y si lo llevamos hacia otras áreas de nuestra vida, iglesia, tu fidelidad te va a llevar a que pongan los ojos en ti para llevarte a un siguiente puesto mejor pagado. Tu fidelidad te va a llevar a que pongan los ojos en ti para hacerte ofertas de negocios que antes no te habían hecho. ¿Me estás siguiendo? Es tu fidelidad, es tu lealtad, es tu temor a Dios lo que te va a distinguir para con todos los demás. Y me llama mucho la atención cómo el hermano de Nehemías dice que era un hombre temeroso de Dios más que muchos. ¿Sabes qué es lo que me indica eso? Que era un hombre que no se conformaba con ser como los del montón. Porque hombres temerosos de Dios hay,
pero hombres temerosos de Dios, más que muchos, hay muy pocos. Entonces, lo que la palabra a mí me enseña es que debemos de buscar la fidelidad de manera radical. Iglesia, si tú quieres que el carácter de Cristo se manifieste en ti, necesitas empezar a desarrollar tu fidelidad. Por último, tu fidelidad será recompensada en el cielo. Mira, en la Biblia vas a encontrar 6 parábolas por lo menos en los evangelios, donde el Señor está hablando de fidelidad. 6 parábolas donde el Señor está hablando de fidelidad. Pareciese que el Señor dijo: necesito que este mensaje les entre hasta el tuétano de los huesos, de tal manera que se los voy a repetir y se los voy a repetir y se los voy a repetir hasta que se harten, para que entiendan que para mí es muy importante la fidelidad. Y yo quiero que tú entiendas que Dios podrá pasar por alto tu ignorancia, que Dios podrá pasar por alto tu falta de talento y tu falta de habilidades, pero lo que Dios nunca pasa por alto es tu fidelidad. ¿Qué hago yo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué hago yo con lo que Dios me ha dado? Muchas veces, escucha, el Señor derrama sobre ti talentos y los usas lejos que para el reino, para criticar lo que está sucediendo, para señalar, para hacer juicio, para determinar tu opinión y descalificar a los líderes o a los siervos. ¿Me estás escuchando? Dios nos puede pasar por alto nuestras tonterías. Nos puede pasar por alto nuestras equivocaciones. De hecho, el equivocarte es bueno. Yo soy de los que piensan que debiésemos de equivocarnos todos los días. Porque si tú te equivocas todos los días con algo diferente, es que te estás atreviendo a hacer cosas distintas. ¿Me estoy explicando? Y estás rompiendo con lo que siempre has hecho, porque estás queriendo arrebatar lo que Dios tiene para ti. De tal manera que Dios te puede dispensar las veces que te equivoques y las veces que falles. Es por eso que la palabra dice: 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Procura no caer con lo mismo. El Señor sí te va a pedir cuentas por lo que te ha dado. El Señor sí te va a pedir cuentas por tu fidelidad. Es decir, el tema de la fidelidad con Dios no se queda solamente en la parte de que si soy fiel en lo poco me lleva a lo mucho, y si no soy fiel en lo poco me quedo donde estoy. No. Hay una parábola bien interesante de los talentos, tú te la sabes. Había 3 hombres y el Señor depositó algo muy especial en cada uno de ellos. En uno 5, en uno 2 y en otro 1. El que tuvo 5 lo duplicó y el que tuvo 2 lo duplicó. Y el que le dio 1 lo enterró. ¿Sí recuerda esa parábola? Y eso me habla a mí, escucha, y esto va para la iglesia, porque muchas veces esto te detiene. Cuando tú ves que eres de los que tiene poco, también entierras tu talento. Y esto llévalo a todos los planos, a todas las áreas de tu vida. Tú te quieres comprometer solamente cuando va a pasar algo espectacular. Tú te comprometes y quieres ser fiel solamente cuando seas el que tiene los 5 talentos. No sé si me estoy explicando con esto. A veces nos desanimamos cuando tenemos poco.
Y hay veces que Dios nos permite hacer cosas tan sencillas para el reino. Pero no le vemos el sentido. Preferimos esperar a que suceda algo espectacular para poder ser parte de eso. Cuando vino el dueño de esos talentos, que era el rey, le mandó llamar al que le dio 5. Le dijo, ¿qué hiciste con ellos? Le dije, los dupliqué. Oh, le dice el Señor, bien, buen siervo y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de muchas cosas. Ven a compartir la felicidad. En tu Biblia dice, ven y gózate conmigo. No hay un propósito mayor en tu vida, iglesia, que el estar de pie frente a nuestro Señor y que el Señor te diga, bien, buen siervo. Yo te pregunto, aun cuando tú sabes que la fidelidad te garantiza recompensa, están medio comprometidos, que aun cuando tú sabes que la fidelidad te añade recompensa en el cielo. Quiero terminar. Dice la palabra que nuestra fidelidad y nuestra obediencia sí te añadirá bendiciones aquí. Pero lo verdaderamente sustancioso está en los cielos. Hay galardones. Muchas veces nosotros no accionamos a ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Y voy a elevar un poquito el cierre. Sabes que Dios ha derramado sobre todos, no hay excepción, sobre todos, habilidades, una formación espiritual inclusive, una pasión en tu corazón. Te ha añadido recursos intelectuales, emocionales, de habilidades. Y además cuentas con una personalidad única. Todos. No hay uno que no. Y Dios te los dio para que le sirvieras. Sabes que mucha parte de la iglesia, te asustarías con los datos estadísticos. Sabes, de la iglesia solamente le sirve al Señor como un 25%, y estoy exagerando, como un 20% será pastor. ¿Sí me explico? El otro 80%, el otro 75% está como. Porque quizá diga, yo nomás tengo un talento. Yo prefiero enterrarlo. Solamente te estoy presentando lo que Dios de antemano ya te dio.
Y quizá tú hayas decidido enterrar, argumentando una serie de situaciones. Pero yo termino con esto. Tú fuiste diseñado para serle fiel a Dios. Fuiste diseñado para eso. Lamentablemente, has permitido ser influenciado por el mundo y ser parte de esa generación sin compromiso. Te voy a hablar un poquito de estadísticas. Dicen los que saben que más del 60% de los cristianos no se meten verdaderamente con su iglesia ni con Dios. Es decir, son personas que siguen viniendo a buscar religión. Triste. Es muy posible que esas personas hayan salido de una religión y solamente le cambiaron el membrete y vengan a buscar otra. ¿Me está siguiendo? Siento que en la palabra se te anima para que tengas una relación con Dios. Pero toda relación con Dios deriva un compromiso. Nos cuesta trabajo. Y nos cuesta trabajo comprometernos porque somos infieles. Yo te voy a desafiar esta noche. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí quiera tener el carácter de Cristo. Eso te garantiza no problemas, sin solución. Yo no sé cuántos de aquí quieran ser unos líderes que nos respalden en todo tiempo el poder y la autoridad de nuestro Dios. Que donde llegues y hables, la gente te escuche. Que donde camines, la gente te siga. Sabes que mucha gente que no conoce al Señor por eso lucha. Si tú eres de esos, ponte de pie. Hoy te he compartido 5 motivos por los cuales tú debieses de estar buscando desarrollar tu fidelidad. El próximo jueves, para que lo compartan, voy a enseñar 8 características de las personas fieles. Y tráigase al marido, tráigase a la esposa. 8 características de las personas fieles. No con el propósito de hacer juicio, escucha, sino con el propósito de que tú te des cuenta qué característica necesitas ajustar para verdaderamente esforzarte y desarrollar tu fidelidad. No tiene ningún sentido venir a decirte, necesitas ser fiel y no decirte cómo. No te lo pude decir hoy porque está muy largo. Si de por sí nos fuéramos a las 2, pudiera contar con su compromiso, escucha. Así como un acto de fe, un pasito de fe, un pasito de desarrollo de tu fidelidad, pudiera contar con su compromiso de que estarán aquí el jueves. Levante su mano. La pastora indudablemente quiere estar, si Dios lo permite. Yo necesito, iglesia, es el anhelo en mi corazón. Hoy te quise enseñar, porque la palabra es lo que transforma la vida. Hoy te di muchos versos bíblicos para que tú los repitas en la casa y los tengas.
y los medites. Porque necesitas empezar a buscar el rostro de Dios específicamente para desarrollar tu fidelidad. Yo te pregunto, ¿no estás cansado de tu falta de carácter? ¿No estás cansado de meterte en tantísimos problemas por no saber decir no? ¿No estás cansado? Pues necesitas empezar a desarrollar. Yo quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús, si tú quieres, levanta las manos al cielo y vamos a hacerlo todo unánimes como un clamor de decirle: Señor, necesito desarrollar mi fidelidad. Porque hay situaciones, Dios, porque hay momentos en que soy infiel, porque hay momentos, Señor, en que fallo, porque hay momentos, Señor, en que lejos de santificar tu nombre, estoy hablando mal de ti con mi proceder. Señor, pero ahora en el nombre de Jesús, reconozco la necesidad de ti, la necesidad de tu dirección, la necesidad de tu guía. Señor, porque necesito que seas tú quien me ayude a desarrollar mi fidelidad. Padre, anhelo que el carácter de Cristo se manifieste en mi vida, porque anhelo ser un líder que te glorifique, un líder que te santifique, un líder, Señor, que sea un ejemplo a seguir. Ya no más problemas, Señor, por mi falta de carácter. Es el tiempo de levantarme, Dios, con unción, con poder, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesús.